penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta. La manera de accionar, de vivir es diferente. Se nota en la cara, se nota cómo hablamos, se nota en nuestra actitud. ¿Cómo es posible que vamos a decir que somos libres, que el Señor nos libertó, que tenemos al Espíritu Santo, hermanos, y vamos a golpear a todo el mundo? Cuando ya el Señor nos sacó de esas prisiones, glorificamos el nombre del Señor con libertad. La Biblia, palabra viva y eficaz. El Señor les bendiga, amados, esta noche hermosa que el Señor nos ha dado, y vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos acompañe y nos ayude con el conocimiento, que nuestra mente se abra para que el conocimiento de su palabra llegue a cada uno de nosotros. Señor amado, gracias te damos por tu bondad y tu misericordia. Permite, Señor, que esta noche cada uno de nosotros seamos esos hijos tuyos, Señor, aprendiendo, queriendo hacer tu voluntad, Señor, queriendo hacer como tú nos enseñas en tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu bendición y por tu protección. Te damos la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén. Vamos a hablar esta noche sobre las armas poderosas que el Señor nos ha dado para combatir más que todos los pensamientos, esos pensamientos que nos llegan a ser un gran estorbo, un grave problema en la vida de nosotros. Fíjese que todas las acciones que nosotros llevamos a cabo comienzan aquí, en nuestra mente. Todo comienza en la mente. Aquí se fraguan cuantas cosas, se fabrica tantas cosas en nosotros. Y de acuerdo al nivel de renovación del entendimiento, la mente va a producir pensamientos, intenciones, proyectos buenos si estamos con la mente renovada. Vamos en ese proceso de la renovación, pero también hay pensamientos malos si no ha habido un cambio, si no ha habido un crecimiento, si no ha habido una renovación. Entonces vemos la importancia que tiene el renovar nuestros pensamientos, el renovar nuestro entendimiento. Eso la palabra nos lo enseña en varios versículos, porque es tan importante que nosotros renovemos nuestro entendimiento con la ayuda de Dios, ¿verdad? No es con el empeño nuestro, no es que yo quiero, que lo voy a hacer, no, es con la ayuda de Dios y por el Espíritu del Señor. Entonces, por eso es que a veces nosotros somos sorprendidos de ver a algunas personas cómo hablan, cómo se expresan, qué es lo que muestran en un momento llegado, cómo es su comportamiento, cómo es su conducta. De repente hay un cambio increíble que uno se queda como, ¿y qué pasó? ¿Verdad? Pero también eso puede suceder con nosotros. Nosotros mismos nos podemos encontrar en esa situación de, ¿y por qué hice esto? ¿Por qué es que yo reacciono de esta manera? ¿Qué me pasó? ¿Qué hubo en mí? ¿Qué me pasó? Entonces vemos que estamos luchando con ideas y con pensamientos, con conceptos antiguos, lo del hombre viejo, ¿verdad? Nuestra vida antes, todos sabemos que estaba contaminada con las cosas del mundo, y el enemigo pues había hecho tantas cosas para dañarnos. Y en ese tiempo, cuando no había el conocimiento de Dios, pues uno solo iba viviendo, caminando y viviendo en fracaso, en pérdidas. Pero ya ahora la palabra del Señor y el Espíritu Santo, pues que viene a nosotros, que ha venido a nosotros, que nos ha inundado, nos ha dado este conocimiento, ¿verdad? De lo que aquí estamos hablando. Entonces la única manera que nosotros tenemos para renovar nuestro entendimiento es por medio del conocimiento espiritual. Solamente por el conocimiento espiritual. No le estoy hablando conocimiento
palabra, libros, escritura, de lo que sea, solamente espiritual, porque uno puede tener palabra aquí, pero si no hemos renovado nuestro entendimiento, solo es conocimiento, ¿verdad? Literal, palabra. Entonces, de tal manera que si hay renovación, entonces hay conocimiento, y si hay conocimiento hay renovación. Entonces viene y la mente de nosotros estaría más cambiada, estaría limpia, estaría pura, estaría liberada a más conocimiento, más renovación. Entonces eso es lo que debemos nosotros analizar en nuestra vida. ¿Cómo estoy yo? Yo tengo conocimiento de la palabra del Señor, pero estoy renovada en mi entendimiento. Tengo mis pensamientos han cambiado. O sigo, estoy en la iglesia, leo la palabra, hago todo lo que hago en la iglesia, sirvo, predico, enseño, hago todo lo que hago en la iglesia, pero he renovado mi entendimiento. O sigo teniendo los mismos pensamientos, y al tener esos mismos pensamientos reacciono de la misma manera. Mi comportamiento es igual que antes. Me violento por cualquier cosa, rapidito salgo de mi compostura, ya no guardo, no tengo dominio propio, no me controlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Con la palabra que me ha sido enseñada, no la he llevado para dentro de mí, para que se forme en mí un nuevo entendimiento, sino que ha permanecido el conocimiento a nivel intelectual, pero no ha llegado al nivel espiritual, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, la mente es clave para nuestra vida cristiana. ¿Cómo está mi mente? Su mente es clave para la paz, para tener tranquilidad, para tener dominio propio, para tener esa humildad que el Señor nos pide, ¿verdad? Porque a veces uno de repente sale con soberbia, con altivez, y uno puede decir, ¿y entonces? ¿Y la experiencia con el Señor? ¿Y eso que yo temblé con la presencia de Dios? Óigame, yo sé que vamos a ser atacados, porque según las experiencias que se han tenido, pues hay un hombre viejo dentro de nosotros, pero ahora se sujeta a la obediencia a Cristo. Pero todo depende de la cabida que nosotros le demos, la autoridad que nosotros le demos para que salga a flote o se mantenga allí en obediencia a Cristo. Entonces, las armas que el Señor nos ha dado son espirituales, ¿verdad? Y Dios se la dio a la iglesia para que nosotros podamos hacer uso de ellas, ¿verdad? Para que podamos ya no estar en ignorancia espiritual, sino que podamos tener cómo combatir cuando tenemos ataques, ¿verdad? Porque cualquier cosa del enemigo, eso se va a oponer al conocimiento de Dios. Debemos nosotros estar alerta, estar pendientes y viendo hacia nuestro interior. Para comenzar, vamos a leer Jeremías 1:10 y con esto vamos a poner una base, ¿verdad? De lo que vamos a hablar esta noche. Dice Jeremías 1:10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. A veces nosotros podemos leer así, simplemente sin escudriñar el significado de estas palabras, y ok, dice, te he puesto aquí para arrancar. Y si usted se fija, hay 4 palabras para destruir y solamente 2 para edificar. Quiere decir que tenemos suficiente que destruir, que arrancar, que el Señor
nos da eso, que nos ha puesto. Fíjense que en el significado dice, yo te he puesto en este día, y eso significa para discernir, para explorar, para supervisar. O sea, que nos supervisemos nosotros. Ya dejemos de estar viendo a los demás. Dice, para visitar con intención amistosa u hostil. O sea, no nos hagamos favor. O sea, yo voy a analizarme cómo estoy yo, usted analícese cómo está usted. Pero sin hacernos ese favor, o sea, no me voy a ayudar. Yo quiero estar bien, yo quiero tener claro cómo es mi situación espiritual. Entonces, o también voy a poner un empeño y yo estoy decidida a un cambio. Entonces voy con todo, voy con la fuerza que el Señor me da. Entonces, por eso tenemos que tener esa intención. Dice amistosa o hostil, o sea, con todo, ¿verdad? Dice sobre naciones y sobre reinos. Cuando habla de naciones se refiere sobre personas. Y habla de reinos es sobre dominios. Dominios, lo que usted puede dominar, pero también lo que a usted lo puede dominar, ¿verdad? O sea, el Señor nos está dando, hoy, esta noche, nos está dando esto, nos ha puesto para que nosotros podamos discernir, supervisar y ver en nosotros, cada uno de nosotros. Vamos a escudriñar dentro de cada uno, ¿verdad? Y ver cómo estamos. Y dice, para arrancar y para destruir. Esta palabra arrancar significa sacar por completo. Oigamos bien, dice para arrancar, sacar por completo, no así como lo voy a dejar un ratito, no, para sacar por completo, para hacer perecer lo que nosotros encontremos. Y para destruir, dice, o sea, para quebrar y romper, o sea, no dejar nada que quede entero, sino que hay que partirlo, hacerlo pedazos. Luego dice, para arruinar, que significa acabar, desaparecer, exterminar, raer es, pero a la raíz, ¿verdad? Y para derribar. Esta palabra derribar es la número 2040 del hebreo haraz y significa tirar hacia abajo o en pedazos, desmoronar. O sea que aquí es cuando nos habla de derribar, es sin piedad, sin temor, derribarlo, arrancarlo, tirarlo a que se haga pedazos, desmoronar, que se haga pedacitos. Y para edificar. La palabra edificar es la número 1129 del hebreo baná. Y habla de construir, poner cimientos, fortificar, restaurar, levantar. Y para plantar, la palabra plantar es la 5193 del hebreo natá. Y habla de fijar, afirmar, hincar. O sea, no es que nos vamos a arrodillar. ¿Se acuerdan cuando dice cuando son los clavos hincados? O sea, que bien agarrado, ¿verdad? Labrar y sembrar. O sea, estas palabras, en este versículo, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que nosotros debemos escudriñar, debemos discernir qué nos afecta a nosotros, qué nos domina. Y con ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, que el Espíritu nos da, entonces con mucha decisión vamos a sacar por completo, vamos a romper, vamos a acabar, a exterminar, pero vamos a llegar hasta la raíz de todo aquello, de toda atadura, de toda fortaleza mental, hermanos. Cuando hablo de fortaleza no es que nos está hablando que somos fuertes, sino de aquello que nos tiene esclavizados en nuestra mente. De esas barreras, de esos lazos, de esas cadenas que están afectando toda la vida, toda nuestra vida y la vida de los demás, de los que comparten, los que están cerca, los que nos rodean y a veces hasta nuestros amigos, nuestras amistades. Aguantan
esa reacción nuestra por culpa de esas fortalezas mentales que podemos tener y que, ¿sabe qué? Esas se oponen a la obediencia a Dios. Entonces, para eso el Señor hoy nos está poniendo, dice, para que nosotros podamos escudriñar, discernir y tengamos esa decisión de arrancar, de echar fuera, de destruir, de tirar, hacerlo pedazos, pero con el poder de Dios, con la ayuda de Dios. Primero, fíjense, si usted se fija en las palabras, en las 4 palabras que menciona aquí, primero habla de derribar, o sea, destruir. Hay que hacer pedazos, hay que arrancar, hay que hacer perecer, hay que sanar, hay que renunciar para luego poder edificar, para luego poner cimientos, nuevos cimientos, porque no vamos a edificar sobre escombros, sobre cenizas. Tiene que estar limpio. Tenemos que haber quitado todo y entregado al Señor que se lleve lejos y quedar nuevos nosotros, poner nuevos cimientos y levantar lo nuevo de Dios en nuestra vida, que se realice en nosotros una nueva etapa, unos nuevos pensamientos, nuevos sentimientos con la ayuda de Dios. Y si el Señor lo dice es porque se puede. Es porque lo vamos a hacer, porque Él va a estar con nosotros. Él está con nosotros. O sea que Él no nos deja solos. Esto no nos está poniendo a hacerlo en nuestras fuerzas y con nuestra inteligencia. Esto es Él con nosotros. Él no, pero la decisión es nuestra. La decisión usted la tiene que tomar. Porque usted no se ha visto cuando algo le contraría un poquito a su palabra, a su deseo, o a una petición, o algo que usted propone y le dicen no. ¿Cómo se siente usted? Dígame, sea sincera o sincero. Inmediatamente cambia la cara. Inmediatamente se siente el disgusto. Entonces comienza aquella emoción negativa en uno, y uno transforma las facciones, hermano. Uno damos a conocer el disgusto, o sea, por mucho que queremos, pero se nota. Entonces quiere decir que ahí hay algo que nos está estorbando, hay algo que está afectando nuestra vida en ese aspecto, y para eso el Señor esta noche nos está dando esa autoridad y ese poder para que podamos quitar lo que nos domina, lo que nos controla, lo que nos hace fracasar, lo que nos hace tener pérdidas. Eso el Señor ahora nos está dando para que podamos tener una vida plena, una vida llena de satisfacción, podamos ser felices, vivir en contentamiento con nuestra familia, con nuestros hijos, con los hermanos cuando ya nos vayamos a congregar, hermanos. Esa sería una emoción, un regalo que nos daríamos nosotros mismos, porque esto es para bien de cada uno, es para bien nuestro. Entonces vemos que primero vamos a hacer eso. No vamos a querer poner nuevos cimientos o lo nuevo de Dios sobre ruinas antiguas, sobre escombros, sobre cenizas. No, tenemos que limpiar, dice raer. Raer es, pero mire, hasta escarbadito, de raíz, arrancar todo el mal, todo el daño, todo aquello que afecta a nuestra vida. Todo lo que hemos traído anteriormente de nuestra vida vieja, que todavía sale a flote, todavía sale a la luz. Entonces, esto es lo que el Señor nos está pidiendo, pero eso lo vamos a hacer con armas espirituales, con las armas poderosas de Dios, no con las nuestras. Nosotros, ay hermanos, con nuestra inteligencia y con nuestras fuerzas, yo creo que no logramos nada, porque rápido nos derribamos, rápido nos enojamos, rápido perdemos la fuerza, las intenciones, las buenas intenciones, rápido se van. Un enojito y ya no se quiere hacer las cosas. Entonces por eso es que el Señor las armas las da a Él, y son armas espirituales. No es en nuestra sabiduría, no es en nuestra fuerza,
No lo vamos a lograr de esa manera, sino que dándole esto al Señor para que Él lo haga en nosotros. Entonces vemos que para poder combatir esto y poder lograr que esto se realice, solo es con las armas espirituales de Dios. Y vamos a combatir todo lo malo que todavía tengamos. Y luego entonces vamos a poner lo nuevo, lo que el Señor nos está dando para esta noche. Vamos a leer 2 Corintios 10, 3 al 5. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no militamos igual, no reaccionamos, no tenemos las cosas igual o conforme a la carne. Porque, dice el 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5, derribando argumentos, o sea, derribando razonamientos, cálculos. Y ¿sabe qué también? Arrogancia. Porque uno a veces es muy arrogante, hermano. Entonces, esas poderosas armas de Dios van a derribar los razonamientos, lo que uno cree que es. Y si uno dice que es. Entonces no, a los demás no le damos la razón, solo nosotros la tenemos. Eso también tiene que ser derribado. Y dice, y derribar toda altivez. O sea, que es aquella que es una barrera, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, esto es maravilloso, hermanos. Esto es poderoso poderlo lograr. Cada pensamiento, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que no se sujeta a la obediencia a Cristo, lo debemos mandar cautivo. Pero con la plena convicción que se va cautivo y que va a obedecer a Cristo. Miren otras versiones estos versículos, dice el versículo 4, cuando se refiere a las armas de nuestra milicia, dice, mire, esto está bien interesante, dice, armas poderosas en Dios para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. ¿Usted ha visto cuál es una trinchera, hermano? Mire, la palabra atrincherado es aquellas que se mantienen con terquedad, las que son fuertes en una posición o en una actitud. ¿Usted conoce a alguien así que se mantiene firme aunque esté equivocado, aunque sabe que no es cierto, pero se mantiene como que dice, se paran, yo no sé si en 30 o en 20, pero la cosa es que lo tiene fuertemente atrincherado. Y dice, es alguien que mantiene algo con terquedad en una posición o en una actitud y se han aferrado a ella, se han obstinado y se han como amurallado. Habla de mire, otra versión dice, armas poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo, para derribar fortificaciones. Mire cómo son esas ideas y esos pensamientos, como una fortificación. Mire, a mí ahorita se me viene la que yo conozco, pues el castillo de Omoa. También estaba acordando, ahorita se me viene también la construcción que está en el Cajón. Lo que hay allí, o sea, esas son fortificaciones. Pues más o menos comparando cómo está construido eso es lo que hay en la mente, en el pensamiento, que es allí donde el diablo, que el Señor lo reprenda, se esconde para estar haciendo daño a la persona. Están bien guardados y protegidos, porque uno mismo se encarga de cómo cumplir las órdenes o los deseos que ellos están haciendo que uno sienta. Mire otra versión lo que dice, para destruir fortalezas, o sea, todos esos argumentos y esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios. Otra dice,
que no deja o permite obedecer y agradar a Dios. Ese es el versículo 4. Pero en el versículo 5 dice, mire, refiriéndose al pensamiento que uno debe mandar cautivo en obediencia a Cristo, dice, y hacer cautivo todo pensamiento rebelde y llevarlo a obedecer a Cristo. Doblegando, dice otra versión, doblegando todo pensamiento altivo. Hermanos, si todo pensamiento que a usted le complica su vida, le enoja, le hace sentir unas emociones negativas en contra de otra persona, todo eso son pensamientos altivos, son pensamientos rebeldes, son pensamientos enviados para hacerle la vida cuadritos a un hijo de Dios. Pero tenemos que tener discernimiento, tenemos que escudriñar que eso no es de Dios ni es suyo. Eso se lo envían, se lo ponen para que nosotros no nos deleitemos en nuestra vida cristiana, para que no tengamos ese deleite de ser unos hijos de Dios y pasar el tiempo agradando al Señor, viviendo contentos, felices, creciendo, madurando en la fe, sino que viviendo complicados, y en vez de hacer pasos para adelante, retrocedemos, damos uno para adelante y 10 para atrás. Entonces, no es posible que como hijos de Dios, nacidos de nuevo, estemos en una situación tan difícil y complicada por ignorancia espiritual. Porque ignoramos el efecto que produce tener una influencia negativa de este tipo. Uno de los aspectos importantes de la batalla espiritual es la destrucción de las fortalezas. Debemos destruirlas. Pero pueden decir, ¿y cómo puedo destruir la fortaleza? ¿Cómo yo lo puedo hacer? No, usted no lo va a hacer. Usted lo que tiene que es tomar la decisión. Ok, Señor, yo tengo este problema. Yo pienso que todo el mundo me desprecia. Pienso que me ofenden, que todo el mundo me hiere, que me quieren hacer un mal. Entonces hay una fortaleza bien fuerte. Entonces diga, Señor, me rindo. Sáname, libérame. Este es el día, Señor, en el que tú vas a hacer esa obra en mí. Porque yo ya no quiero seguir así. Yo no quiero darle problemas ni a mi familia, ni a mis vecinos, ni a mis amigos, ni a mí mismo o misma. Yo no quiero tener ese problema. No quiero tener esas luchas internas en mis emociones. Porque uno puede ver como enemigos a toda la gente. La falta de perdón, el sentirse ofendido por todo. Que alguien le dijo, que alguien, ay, Dios santo, por todo. Entonces, porque en la medida que esas fortalezas estén en la mente de la persona, entonces van a tener que vivir continuamente en pérdida, en derrota y en fracaso. Y un hijo de Dios en esa situación, no, hermano, no vale la pena. ¿Por qué? Si el Señor vino a libertarnos, a darnos libertad, a sacar nuestra vida del hoyo, del lodo cenagoso. No, que vino a darnos un tiempo de refrigerio para nuestra alma. Entonces, ¿por qué vivir encadenado? ¿Por qué vivir con ese peso encima? Ahora, ¿qué es una fortaleza mental? Mire, una fortaleza mental es una mentira del enemigo que ha logrado esconderse en nuestros pensamientos, haciendo que parezca que somos nosotros los que estamos pensando y razonando de esa manera. Pero mientras tanto, mire, si hay algo que tiene el enemigo, que el Señor lo siga reprendiendo, es que es paciente. Ahí está, persevera, hasta que nosotros caemos, hasta que la persona cae en la trampa. Entonces espera que sea como aquel pensamiento aprobado por nosotros, que nosotros creamos que ese pensamiento es suyo o es mío.
o que estemos de acuerdo a esa idea, a ese pensamiento. Entonces lo hacemos nuestro. Y es una mentira que ha logrado esconder en nuestros pensamientos. Por eso esta noche, perdón, pero es que tenemos que decirle al Señor, hoy no más, ya no más, Señor. Yo no voy a seguir en esto. Yo voy a entregarte a ti mis pensamientos. Y quiero que hagas en mí una renovación de entendimiento. Porque quiero ser diferente. Quiero disfrutar mi vida. La que me queda aquí sobre la tierra. Con mi familia. Con mis hijos. Con mi esposo. Con mi esposa. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Entregarle al Señor. Porque Él sí puede. Nosotros no vamos a poder solos. Solo es con la ayuda del Señor. Entonces, por eso es que a nosotros nos urge, pero urge llevar esos pensamientos o ideas cautivos a la obediencia a Cristo. Porque todos esos pensamientos, esas ideas se oponen a la vida cristiana. Se oponen a tener nosotros esa vida en abundancia que el Señor ya nos ha dado. Ya nos la dio. Entonces, todo eso es un motivo, es un estorbo en nuestra vida para tener la vida complicada. Y no, hermano, no debemos darle esa cabida. Fíjese que también escudriñando en la palabra, ya voy a leer, me adelanté un poco, pero nosotros debemos derribar todo argumento, toda aquella convicción que nos ha sido influenciada. Porque nos hace creer que es nuestra y ¿sabe qué hace? Nos afecta para destruirnos a nosotros mismos, porque viene en contra nuestra. Entonces utilizan el método de la influencia negativa, ¿verdad? Y se llega a encarnar en nosotros y llegamos a pensar en esa ofensa, en que me dijeron y que me ofendieron, es que estoy herido, me hirieron, me afectaron, me molestaron, es que me rechazan, ahí no me quieren, no me hacen caso cuando yo vengo, miran para otro lado para no hablarme. O si no, la falta de perdón por algo que fue cierto, que sucedió. Pero quien se complica la vida es la persona que tiene falta de perdón. Entonces eso es como una cadena, es un lazo que lo tiene detenido, que lo tiene atrapado, y ahí se empieza a formar esa fortaleza fuerte, esa fortaleza mental. Entonces las personas en esta condición pueden pasar horas y horas orando por una petición y no la van a ver resuelta, no la van a ver, porque no hay obediencia, no tienen fe, hay pleito, hay contienda dentro de ellos, no tienen paz. Y un corazón afectado de esa manera, el Señor no la va a recibir sus peticiones, ¿verdad? Entonces, las personas que tienen de perder es la persona que está complicada de esa manera. Entonces, es necesario que nosotros entendamos cómo los pensamientos erróneos nos atrapan en patrones pecaminosos. Esos pensamientos que nos están llevando, que nos están cercando, que nos tienen atrapados, eso nos llevan a un patrón de ideas, de pensamientos, de sentimientos, pero es pecaminoso. Yo estaba viendo en Proverbios 23:7 y la palabra de Dios dice, ya todos lo sabemos, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Aquí en este versículo, la palabra corazón es ánimo, voluntad, deseo, ¿verdad? Aquí se refiere cuando habla de corazón, porque tal es su pensamiento en su corazón o en su ánimo, en su voluntad, en su deseo, tal es él. La palabra tal dice asimismo, igualmente, semejante. O sea, porque cuál es su ánimo, su voluntad, asimismo o igualmente es él. Clarito, hermano. Clarito, definitivamente. Entonces vemos que esto realmente tenemos nosotros que tomar en cuenta lo que la palabra nos enseña.
Y otra cosa que tenemos que ver es que debemos aprender cómo vivir según los principios de la palabra de Dios, en lugar de vivir con sentimientos o emociones destructivas. Tenemos que aprender a vivir según los principios de la palabra de Dios, no con aquellos sentimientos o emociones que nos destruyen, que nos arruinan la vida. El enemigo tiene sus fortalezas en la mente de las personas, que son los razonamientos y las justificaciones. Ay, hermanos, esas justificaciones tan torcidas que a veces uno tiene. ¿Cómo se justifica algo? Es que esto y que lo otro, que yo por aquí o por allá y esto. Esos son fortalezas del enemigo que ha logrado colocar. Y si nosotros vemos lo que nos dijo ahí 2 Corintios 10, vemos que nos deja bien claro que todo eso se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, pero estaba viendo también otro versículo que nos dice en Efesios 4:27. Mire que es un versículo tan cortito que dice: ni deis lugar al diablo. En otras versiones dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que no lo derrote. Otra versión dice, en varias, dice: ni deis cabida, ni deis ocasión, ni lugar, o entrada, o espacio de tentarlos. Hermanos, que el Señor nos guía, nos instruye, nos enseña cómo debemos hacerlo. No le demos cabida. Entonces, aquí en este versículo nosotros somos alertados para no darle lugar al diablo, ¿verdad? Porque si nosotros permitimos o aceptamos esos pensamientos que nos envían, entonces nos atrapa y comienza a levantar una fortaleza en la mente de las personas, y eso lo dobla, lo domina, lo descontrola. Debemos nosotros querer cambiar la manera de pensar. ¿Usted quiere cambiar su manera de pensar? Debemos nosotros desear tener una nueva forma de pensar, porque la forma que usted tiene de pensar ahorita solo lo martiriza. Le quita el gozo de la vida, le quita el gozo de la salvación. Entonces debemos nosotros desear cambiar la manera de pensar, no dejar que siga esa influencia del enemigo arruinándonos la vida. Ya es tiempo, ya decir, ya basta, ya estoy cansada o cansado de pensar de esta manera. Debemos cambiar, porque mire, no solamente nos afectamos a nosotros, afectamos a otras personas, les provocamos problemas. Y hermano, y cuando uno viene siendo así, no es agradable nuestra compañía. Alguien que esté así en esas condiciones, no agrada la compañía. Entonces, si esto es que nosotros debemos echarlo, debemos renunciar, debemos sacarlo, hermanos, esta es la oportunidad. Esta es la ocasión que el Señor nos está dando. No vivamos de acuerdo a nuestra alma, sino que vivamos si ya la tenemos transformada. Pero si nuestra alma no ha sido transformada, no nos dejemos guiar, porque solo nos complica nuestra existencia. Entonces debemos destruir todo altivez, todo orgullo, toda barrera que hay en el interior nuestro. Pero debemos ser sinceros, debemos ser transparentes, porque a veces el orgullo, a veces el que nadie diga nada, ahí uno prefiere estar atrapado en esa situación, en esa circunstancia. Ay, que se van a dar cuenta, ¿qué van a decir de mí, hermanos? Mejor pasar un rato colorado, o muchos, pero ser libre, llegar a tener la libertad que el Señor nos ha dado, que el Señor quiere darnos. Porque mire, hay gente que no es que ignore la situación, sino que ignora que por causa de eso su vida está complicada.
No, y siempre le están echando culpa a otras personas, y que porque aquel, porque aquello, porque el otro, porque... No, es uno mismo el que tiene complicaciones internas. ¿De dónde viene el orgullo, hermanos? De la mente. A veces uno se cree la gran cosa. Ay, que de abolengo, que mi herencia familiar, que mis abuelos, mis papás. Hermanos, nuestros papás fallaron también. Nuestros abuelos no tenían conocimiento espiritual. Lastimosamente, en esos tiempos no había mucha instrucción. Y entonces, con lo poco que ellos lograron, bendito Dios que nos criaron y todo, pero nosotros ahora no tenemos excusa, tenemos conocimiento, tenemos la palabra, tenemos mucha herramienta que nos ayuda para estudiar la palabra de Dios. Ahora, si nosotros dejamos que la mente nos domine, si caemos en nuestros propios razonamientos siempre, ¿sabe qué? Nos vamos a considerar que siempre tenemos la razón y que aquellos no, y que aquellos son los que fallan, que yo no, que yo tengo la razón. Hermano, ese es el gran error. Ese es el gran error. Entonces, por eso, cuando llega un pensamiento a nuestra vida, no se debe dejar mucho tiempo dándole vueltas, porque si nosotros le permitimos un lugar, una posición, un tiempo, se va a fortalecer y eso se va a convertir en una fortaleza mental fuerte. La lámpara se puede convertir en una fortaleza mental que nos afecta, que nos hace la vida pues muy, muy complicada. Las fortalezas las podemos formar nosotros mismos. Fíjense qué triste, hermanos. Nosotros podemos formar nuestras propias fortalezas por causa de nuestros pensamientos, por causa de las ideas, por causa de lo que nosotros pensamos, formamos fortalezas. Pero también hay fortalezas demoníacas que nos son enviadas a nuestra mente para pensar mal, para sentir mal. Y ahí es donde la persona pierde el control de sí misma y termina afectando sus pensamientos y su comportamiento. Por eso es que a veces hay violencia en las personas. Reaccionan, hablan muy violentamente, porque esas, cuando el enemigo, cuando el demonio, que el Señor lo reprenda, tiene una influencia en la mente de una persona. Entonces, se pierde el control, se pierde el dominio. Pero no deben quedarse así, deben buscar la liberación, deben averiguar dónde se originó, por qué se originó y buscar la libertad, buscar esa liberación. Conforme la mente que uno tenga, así será el pensamiento. Así serán los pensamientos. Y conforme los pensamientos, así va a ser el comportamiento. Por eso es que no nos debemos dejar llevar por las emociones y los pensamientos. Hermanos, escudriñemos. El Señor nos dijo bien claro que nos pone para que podamos nosotros ver qué nos domina, qué influye en nosotros, qué me descontrola a mí, quién me quita mi buen carácter, qué rápido yo pierdo la tranquilidad, la paz. ¿Por qué me enojo tanto? ¿Se acuerda cuando le dijeron a Jonás, el Señor le dice, ¿por qué te enojas tanto? Imaginen, porque la calabacera se la comió un gusano y le dice, ¿acaso tú la hiciste crecer? Entonces, así hay cosas en que el Señor nos puede decir a nosotros, ¿y por qué te enojas tanto? Si al final te vas a terminar quitándote de ese enojo, porque eso no te lleva a ningún lado. No te hace tener ningún beneficio. Las palabras dichas en la carne corrompen. Cuando alguien habla muy carnalmente, ofende.
humilla, quiere destrozar, quiere arruinar a la otra persona. Entonces las palabras dichas en la carne, desde luego no edifican, sino que destruyen, no transforman, ¿verdad? Y son palabras, sentimientos vanos, salidos de una mente carnal. Entonces analicémonos, escudriñémonos. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Este es el tiempo que el Señor nos ha dado. Mire, solo leamos Efesios 4, 22, 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra despojaos es la 659 del griego apotitsemi, y dice poner lejos, separar, desechar, pero mire qué importante, uno mismo. Nadie va a venirlo a hacer, es uno mismo quien tiene que hacer esto, ¿verdad? Que nos despojemos del viejo hombre, es uno mismo el que lo debe hacer. Y cuando dice que es un hombre que está viciado, habla que está arruinado moralmente por influencias. Habla de que es depravado, corrompido, extraviado. O sea, el hombre viejo, hermano, no es nadie agradable. No es alguien que merece la pena tenerlo y que esté saliendo a flote. Para nada. De ninguna manera. Entonces, en estos versículos nos habla de que el viejo hombre está viciado. No dice que estuvo viciado, dice está viciado. O sea, enseñándonos con eso que el hombre viejo se encuentra en nosotros. Por eso es que a veces a cada rato sale. Porque ahí está agazapado ahí. Pero sale si lo dejamos, si lo permitimos. Y eso usted lo sabe. Usted conoce si lo deja salir. ¿Cuántas veces lo ha dejado salir esta semana, hermano? ¿Cuántas veces lo dejó salir este día? Entonces, lo único que ahora este hombre viejo está sometido a la obediencia a Cristo. Pero, ¿y cómo lo hacemos? A través de una renovación del entendimiento. Pero siempre esto tenemos que mantenerlo. Hay una lucha que va a estar en nosotros, ¿verdad? Porque hay deseos engañosos. Hay deseos engañosos. Ahora le pregunto, ¿tiene usted sometido al hombre viejo? ¿Lo tiene sometido, hermano? O a cada rato sale, pero placentero, hacer lo que quiere. ¿Verdaderamente cree usted que ha renovado su entendimiento de acuerdo a su comportamiento? Ay. Cuando nosotros intentamos renovar nuestro entendimiento, vamos a tener oposición. Siempre va a haber estorbo, va a haber oposición, va a haber... nos van a tentar. Vamos a ser tentados para salirnos del propósito en el que nosotros hemos determinado. Hoy sí voy a hacer esto, y ¡pum! Salen las cosas así de repente, ¡ay! Y cae uno en la trampa. Pero por eso debemos estar alerta, tener nuestros sentidos bien despiertos y tomados de la mano del Señor. Nuestra lucha espiritual, hermanos, no se origina afuera. Se origina dentro de nosotros, en nuestra mente. Ahí está el problema, en la mente. El apóstol Pablo nos aconseja que nosotros no debemos darle lugar al enemigo, al diablo. Es decir, no le demos lugar a los deseos engañosos, a los deseos carnales. No le demos lugar, porque entonces ahí vamos a fracasar. Cuando nosotros tengamos un pensamiento, si es agradable, mantengámoslo. Pero si es contrario al Señor, inmediatamente mandémoslo cautivo en obediencia a Cristo. Y miren, esos pensamientos, con la autoridad que a usted le ha sido delegada, esos pensamientos se van a ir inmediatamente. Porque usted tiene autoridad, pero también, ¿cómo estamos? ¿Estamos en obediencia? Si estamos en obediencia y agradando al Señor, usted tiene la autoridad
para que aquel pensamiento que está viniendo a estorbar se vaya inmediatamente, no permanezca afectándonos de ninguna manera. Entonces, a la orden suya, esos pensamientos tienen que salir huyendo. Y hay un asunto que les quiero decir: como nuestra mente antes estuvo en oscuridad, continúa siendo bombardeada con pensamientos que vienen de las tinieblas. Esos pensamientos no son suyos, no los reciban, no los acepten, no los guarden, no los acaricie. Son enviados y rechácelos inmediatamente, porque usted como hijo de Dios no puede, no debe tener pensamientos negativos ni en contra de una persona, en contra ni suya ni de nadie, no debe tener. Entonces debe rechazar esos pensamientos en el nombre de Jesús. Vamos a ir terminando y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta noche se cumpla en nosotros lo que nos dijo su palabra al principio, que vamos a derribar, vamos a arrancar, vamos a destruir y vamos a arruinar, vamos a derribar todo, lo vamos a hacer pedazos con nuestra propia voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Cada uno de nosotros tomemos la decisión. Si usted quiere, esta es una oportunidad que el Señor nos está dando, porque Él está aquí con nosotros. Y nos dice el Señor, en el nombre de Jesús: ahora, Padre, nosotros nos rendimos a ti, porque tú nos vas a ayudar, Señor, a arrancar, a derribar, a destruir, a arruinar todo aquello que no es nuestro, todo aquello que no es tuyo. Vamos a hacer perecer, lo vamos a arrancar por completo, lo vamos a quebrar, lo vamos a arruinar, lo vamos a exterminar en el nombre de Jesús. Todos esos pensamientos de enojo, de violencia, todos pensamientos egoístas, sáquenlos de su mente en el nombre de Jesús. Todos aquellos pensamientos que el enemigo ha logrado esconder en su mente, provocando que parezca que es verdad, que son suyos, que es usted el que piensa así, en el nombre de Jesús, ahora, sáquelos, échelos fuera en el nombre de Jesús. Confiamos y creemos que el Señor hace la obra en medio de nosotros, porque le creemos al Señor en el nombre de Jesús. No hay razones ni justificaciones que nos hagan creer cosas que no son, porque esos son trampas del enemigo. Yo no quiero, usted no quiere tener fortalezas mentales. Usted no los desea, no los quiere. Renuncie ahora, en este momento, renuncie. No quiero fortalezas mentales en mi vida, porque yo ahora empiezo a derribar, a sacar, a quebrantar de mí, a arruinar todo aquello que no es mío ni es del Señor. Lo echo fuera, lo saco y limpio el terreno de mi corazón, limpio mi mente, para que el Señor pueda plantar, para que el Señor pueda edificar, y con los cimientos de Dios yo pueda restaurar mi vida, pueda construir, pueda sembrar bien, pueda afirmar la palabra de Dios en mi corazón y en mi mente. Yo declaro que esta noche soy libre por el poder del nombre de Jesús. Soy libre por la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Yo decido cambiar mi manera de pensar. Yo deseo cambiar mi manera de pensar. En el nombre de Jesús, ya no voy a seguir siendo la misma o el mismo. Ya no más, Señor. En el nombre de Jesús, llévate lejos todo pensamiento, toda idea, todo razonamiento, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Esas fortalezas son destruidas inmediatamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por la oportunidad. Gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. El Señor les bendiga, amados. El Señor les guarde. El Señor los tenga con bendición, que los proteja. Mientras nos veamos así presencialmente, nos estamos viendo aquí por este medio. El Señor les guarde. Un abrazo para todos. Bendiciones.
Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.